Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy les voy a platicar sobre mis lecturas recientes, o en otras palabras, el wrap-up acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021. Ahora, la buena racha lectora que yo les había dicho en wrap-ups anteriores que traía desde inicios de este año, pues desafortunadamente entró en un pequeño bache. Y es que a finales del mes de junio se me vinieron muchos cambios y de sopetón, y como buena taurina yo no sobrellevo bien los cambios. Uno de ellos sí fue el estrés que conlleva una mudanza, no solamente el de empacar todas las cosas, sino de volverlas a acomodar en un nuevo espacio, sino que el cambio más grande, al menos para mí, desde mi perspectiva, vino desde inicios del mes de agosto. Y es que ustedes no lo saben, pero rescaté un perrito de la calle. Obviamente esta situación sí me llevó a invertir bastante tiempo, paciencia y cuidados en mi nuevo perrito. Ya afortunadamente mi perro, que se llama Tracer, está caminando ya en 4 felices patitas. Se está adaptando bastante bien a mi familia. Pero obviamente este mini éxito o este gran éxito, depende de quién lo vea, como les digo, sí me llevó a invertir bastante tiempo y paciencia en él. Y obviamente eso también se vio reflejado en la manera bastante errática en la que les he estado trayendo contenido al canal. Pero creo que ya lo peor ya pasó. Afortunadamente aquí en la casa ya estamos entrando a una especie de nueva normalidad y obviamente ya estoy empezando a leer un poco más. Pero antes de pasar al wrap up, creo que también es importante hablar sobre los 3 libros que comencé durante este periodo, pero desafortunadamente no pude terminar por esta misma situación que les platico. El primero de ellos, y sinceramente creo que es el que más me duele porque es al que le tenía más ganas para salir de este mini bloqueo lector trimestral, es el segundo libro de Percy Jackson, que es El mar de los monstruos. De hecho, lo dejé a la mitad. Me estaba gustando mucho, pero en cuanto lo leía me dormía. Y creo que este, al menos en ese momento, no fue un muy buen salvavidas para salir de ese bloqueo lector. Aún así, voy a terminar este libro. Yo creo que a más tardar inicios de noviembre, finales de octubre, no lo sé, pero sinceramente este es uno de los libros que les traigo más ganas. Ya el segundo libro es uno que me tiene muy emocionada prácticamente desde que leí el primero de esta serie, y es The Empire of Gold de S.A. Chakraborty. Este ya es el tercer y último libro en la trilogía de Daevabad, misma trilogía que yo creo que pinta para ser lo mejor que yo haya leído durante este año. Particularmente con este libro no creo que haya influido tanto el bloqueo lector que tuve, sino que más bien estoy lista para despedirme de este mundo. Sé que ya este es el último libro y se me acabaron, ya no voy a poder compartir más de mi tiempo con estos personajes. Aún así, ya agarré carrera y ya sobrepasé la primera mitad de este libro, entonces yo creo que en cuestión de días va a estar concluido. Y el tercer libro que tengo pendiente por leer, y obviamente forma parte de ese TBR obligatorio a concluir antes del mes de noviembre, es el primer libro de la saga de los confines de Liliana Bodó, que se llama Los días del venado. Si ustedes no lo saben, o al menos esa fue la descripción con la que yo descubrí este libro, es básicamente que esta historia sí tiene mucho de ese estilo que caracteriza a la fantasía épica de Tolkien, pero que también habla acerca de la colonización. Si no tengo mal entendido, los pueblos que se reflejan en esta historia tienen bastante en común con los pueblos mesoamericanos, mismas culturas que sí veo que bastantes personas las tienen muy mal entendidas. Yo la verdad es que sí estoy bastante maravillada por el estilo de Liliana Bodó, y sí estoy bastante emocionada por concluir este audiolibro. Ahora sí, y ya para no hacer esto muchísimo más largo de lo que yo voy a hacer, el primer libro oficial de este wrap-up es uno del que sí me emociona bastante hablarles, y estoy hablando del Dragón Renacido, escrito por Robert Jordan. Si ustedes no lo saben, este es el tercer libro dentro de la serie de fantasía épica que se llama La Rueda del Tiempo. De hecho, la adaptación está muy próxima a estrenarse, y si ustedes quieren leer esta serie o al menos unos cuantos libritos antes de que se estrene la primera temporada, les voy a dejar la guía de lectora aquí en la i para que vayan y la chequen. Ahora, como es el tercer libro en una serie, pues no puedo decir mucho de qué va sin entrar en spoilers. Y al menos para mí esta serie sí es importante que ustedes entren como hoja en blanco. Eso, y que también sé que hay personas muy sensibles a los spoilers. Yo en lo personal ya me llevé 2, uno de ellos del libro 13, y no fue una experiencia muy agradable. Aún así,
creo que pueden estar seguros de que aquí no les voy a spoilear absolutamente nada. Creo que con cada libro que he leído en esta serie me emociono y me enamoro más de este mundo y de sus personajes. Creo que ha ido evolucionando a pasos agigantados con cada libro que he leído. Hasta ahorita este es mi favorito, sobre todo porque yo creo que el 70% de este libro está narrado a través de los ojos de Perrin. Él hasta ahorita es mi personaje favorito. Yo sé que hay gente que dice que Perrin en los demás libros decae un poco. Aún así yo creo que este hombre llegó a mi corazón para quedarse. Lo que sí es que en el desarrollo o en el transcurso de este libro me encantó que los personajes ya comienzan a desarrollarse y a evolucionar. Sobre todo Mat, Rand y Perrin, que son los protagonistas. Pero sobre todo creo que este cambio se puede ver perfectamente en el personaje de Gwen. Me gusta el desarrollo que hasta ahorita han tenido ellos cuatro, porque en definitiva ellos fueron los más jóvenes al salir de Dos Ríos, que es el pueblo del que tienen que salir en el primer libro. Y esa misma juventud en ciertos aspectos los hacía bastante inocentes y no muy contentos por el destino que se había tejido para ellos. Sin embargo, creo que ya hasta el momento en el que voy en esta historia, creo que ya cada uno de estos personajes ya logró hacer las paces con este destino impuesto para ellos y ya tienen muy bien marcado y lo que tienen que hacer sobre la carga que ha caído sobre sus hombros. Pero ya antes de pasar al siguiente libro, creo que sí es importante señalar que las últimas 170 páginas del Dragón Renacido son completamente épicas, porque ya en ese punto de la historia y particularmente en ese épico final, el Dragón Renacido, que es básicamente el elegido de este mundo, ya aceptó su destino y está en busca de un arma que lo va a ayudar a derrotar al oscuro en esta batalla épica que se le viene encima. En serio, esas últimas 100 páginas fueron oro y de hecho creo que es uno de los finales más cardíacos que he leído en toda mi vida. Obviamente en estos siguientes meses también quiero leer El Ascenso de la Sombra, pero estoy más inclinada a darle una relectura al primer libro, que lo leí a inicios del 2020, pero con todo el estrés del 2020 creo que es muy probable que ciertos aspectos importantes de la historia se me hayan ido, entonces quiero tenerlos frescos en mi cabeza para el momento en el que vea la adaptación de Prime Video. Ya el segundo libro, o más bien manga de este wrap-up, es Atelier of Witch Hat de Kagome Shirahama. Aquí en particular estoy hablando del segundo volumen de este manga, de hecho del primero y de la premisa de esta historia. Ya también les hablé en el wrap-up anterior, que obviamente ya lo tienen ahí en la i para que vayan y lo chequen. Pero si no lo han visto, les comento que en esta serie de manga vamos a tener como protagonista a una niña bastante pequeña de unos 12 añitos llamada Coco. Ella es una niña que su mayor sueño es convertirse en una bruja, pero un día por practicar un conjuro sin supervisión termina convirtiendo a su mamá en piedra. Y es en ese momento cuando Kifri, un mago, la adopta en su atelier y la toma como pupila para entrenarla en la magia y así resarcir el daño que Coco hizo a su mamá. Lo que sí es que en este segundo volumen creo que nos centramos más en el personaje de Agot, que es prácticamente la niña que está en la portada del manga. Ella, si se quiere ver así, es la némesis de Coco, y fue su némesis por elección, porque Agot, en cuanto llegó Coco, le empezó a tratar bastante mal. Y es que en lenguaje coloquial diríamos que Agot ve a Coco como Dios ve al perico. Sin embargo, creo que al menos en este segundo volumen su relación ya empezó a evolucionar, o al menos ya empezó a dar esos pasitos de bebé necesarios para que estas dos chicas pasen de ser enemigas, o más bien némesis, a amigas. Y creo que en realidad su relación sí pinta para eso. Ahora eso lo supongo yo, todavía no he leído los otros 7 volúmenes disponibles, pero creo que las personalidades de Agot y Coco son un tanto complementarias. Lo que una tiene le falta a la otra, y creo que ese es un cierto requisito para una relación bastante equilibrada. Una de esas cosas que estas dos chicas no comparten en común es la autocrítica. Agot es una chica, o más bien una niña, que se exige demasiado a sí misma. A ella le tienen que salir las cosas a la primera, porque le tienen que salir las cosas a la primera. Ella no sobrelleva bien lo que es el fracaso, a diferencia de Coco, que de cada fracaso aprende, lo que es bastante admirable. Y precisamente es en este punto de la autocrítica en la que este personaje va a encontrar su punto de desarrollo. También en este segundo volumen ya vemos más o menos quién está detrás, o más bien quién movió los hilos para que Coco tuviera este accidente conjurando este hechizo que volvió piedra a su mamá. Entonces todavía apenas en ese punto de la historia se está explorando este aspecto,
pero ya me dejó bastante intrigada y francamente si no he leído el tercer volumen todavía ha sido porque no he tenido el tiempo para ir a comprarlo, pero obviamente en cuanto ya lo tenga en mis manitas, esta historia la voy a continuar leyendo. Ya continuando con este wrap up, el tercer libro que leí no lo tengo en físico porque lo escuché en un audiolibro y estoy hablando del Señor del Sabbath, el primer libro en la Nación de las Bestias de Mariana Palova. En definitiva, creo que este libro no solamente es el que más me ha sorprendido durante este año 2021, sino que es el que más me ha sorprendido en mi vida entera. Mientras yo escuchaba el audiolibro, yo iba, e incluso antes, yo iba con la férrea decisión de que este libro a mí no me iba a gustar, que habían muchas cosas que yo sentía que no iban a combinar bien y no había una manera posible en la que las cosas salieran bien. Pero no solamente las cosas salieron bien, sino que salieron espléndidamente. Y no solamente el libro me gustó, sino que amé cada segundo que invertí en él. Ahora, si ustedes no saben de qué se trata esta historia de fantasía, originalmente escrita en español por una escritora mexicana, les comento que en este primer libro vamos a tener como protagonista a Elise. Es un chico adolescente que tiene el don o la maldición, depende de quién lo quiera ver, de poder ver criaturas de pesadilla que nadie más logra ver. Al inicio de esta historia, Elise deja atrás su vida en la India para mudarse a Nueva Orleans, creo que en el estado de Luisiana, con tal de buscar al padre que lo abandonó de niño. A partir de ese punto, Elise va a descubrir la verdad que hay detrás de su don, pero sobre todo va a tratar de investigar y averiguar quién es el que está detrás de unos sucesos bastante oscuros y siniestros que están aconteciendo en la ciudad de Nueva Orleans. Más allá de este punto, no creo que pueda hablar mucho al respecto porque en definitiva creo que es una historia que cada quien debe experimentar por cuenta propia, ir completamente a ciegas. Yo en muy pocas ocasiones me permito hacer esto y creo que al menos en esta historia me funcionó bastante bien. Yo nunca creí que aspectos del folclore, del vudú, de la cultura de Nueva Orleans, del budismo y que las culturas nativoamericanas pudieran tener una historia en común, y sin embargo en esta historia salió bastante bien. A mí en serio me dejó con la boca abierta en bastantes ocasiones, pero en definitiva creo que el punto más fuerte de esta historia son sus personajes. Creo que el punto en el que empieza Elise, por el que pasa al inicio, a la mitad de esta historia y por el que pasa al final, es un arco de evolución bastante memorable. A mí al menos me encantó la dinámica familiar que se formó con él y con los otros personajes, que no creo que deba decir quiénes son o qué son para no spoilear, pero en definitiva creo que el personaje de Tears, creo que así se pronuncia, fue el que más se ganó mi corazón. En serio, estoy completamente enamorada de ese personaje. Lo que sí es que creo que si ustedes son un tanto sensibles a escenas un tanto sangrientas o que sí den un poquito de asco, probablemente con la Nación de las Bestias sí van a tener que ir un poquito de puntitas y agarrándolo muy de poquito en poquito, porque sí hay ciertas escenas que al menos la descripción sí es bastante grotesca. Al menos a mí sí en varias ocasiones sí me hizo poner cara de "Ugh", ¿no? Pero aún así seguí leyendo y seguí leyendo hasta el final. Y en definitiva es un hecho que La Nación de las Bestias es uno de los mejores libros que he leído en este 2021. Ya el cuarto libro, o más bien manga, en este wrap up es uno que sí me ayudó bastante a sobrellevar los momentos tensos en los que me metió La Nación de las Bestias, y estoy hablando del segundo volumen de Yokai no Rine, escrito e ilustrado por Rumiko Takahashi. Del primer volumen de esta serie de manga de la misma autora de Inuyasha y Ranma y medio, yo ya les había hablado en el wrap up anterior, que también lo tienen aquí en la i para que vayan y lo chequen. De todas formas les comento que en esta serie vamos a tener como protagonista a Rine. Él es un joven de 16 años, mitad Shinigami, mitad humano, que estudia en la preparatoria, pero en ese punto de su vida Rine tiene una muy mala situación financiera, misma situación que él trata de mejorar al ofrecer sus servicios de ayuda sobrenatural a sus compañeros de clase. Pero para solucionar cada uno de estos trabajos para los que él es contratado, no solamente va a contar con la ayuda de su gato negro de nombre Rokumon, sino que también Sakura Mamiya, o Mamiya, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es también su compañera de clase, se va a unir a Rine porque ella también puede ver espíritus. Creo que al menos durante estos dos volúmenes que yo he leído, este trío principal que es Rine, Rokumon y Sakura
Son personajes que se complementan bastante bien. De hecho, su dinámica es bastante interesante de leer y bastante cómica, porque sí, esta es una historia de fantasía, pero que tiende más hacia lo cómico que hacia lo trágico. Y la verdad es que eso sí se agradece, y se agradece bastante, al menos en mi opinión. Pero ya en este segundo volumen, el elenco de personajes que interactúan con este poderoso trío se incrementa, y es que en este punto vamos a conocer a un personaje secundario bastante simpático, que es Masato. Él es un joven demonio que es básicamente el némesis de Rine, por situaciones bastante cómicas entre ellos. Pero aquí el punto más chistoso que hay entre la relación entre Rine y Masato es que son opuestos totalmente. No solamente porque Masato es un demonio y Rine es un Shinigami que trata de llevar a las almas hacia la luz, sino que a Masato lo que le sobran son recursos económicos mismos que pone en práctica para tratar de derrotar a Rine, pero en todas y cada una de estas veces le sale mal, y de una manera totalmente épica. Creo que al menos para mí este tipo de historias cómicas sí forman una muy buena válvula de escape, porque últimamente me he dado cuenta que casi todos los libros que leo son bastante tristes, y el tener el acceso a este tipo de historias, al menos para mí, sí es un respiro bastante grande. Obviamente, como les digo, ya próximamente me voy a poner al corriente con esta serie de manga. Sobre todo esta es la que más pendiente tengo, porque tiene más volúmenes publicados y sinceramente los quiero leer absolutamente todos. Hablando de cosas oscuras y un tanto trágicas, el siguiente libro en este wrap up es The Girl in the Tower, escrito por Catherine Arden. Este ya es el segundo libro en la trilogía Winter Night, escrita por Catherine Arden. Su primer libro es El oso del ruiseñor, y de hecho de ese libro les hablé en el primer wrap up de este año. Obviamente, como es una segunda parte, no puedo decir mucho porque estaría spoileando la primera. Ay, perrito. Pero lo que sí les puedo decir es que la historia de este libro arranca casi en el mismo punto en el que nos dejó El oso y el ruiseñor. Ya en ese punto de la historia, Vasya tiene que dejar todo atrás para no solamente salvar su vida, sino también su pueblo natal. De hecho, al inicio de esta historia, prácticamente yo creo que los dos primeros capítulos, no tenemos nada de noticias de Vasya, sino que la historia se vuelve a centrar en los dos hermanos de esta protagonista que salieron muy al principio de la historia del oso y el ruiseñor, que son Alexander y Olga. De hecho, ellos dos tuvieron que dejar atrás su vida para moverse en las esferas nobles de la ciudad de Moscú. Ya pasando estos primeros capítulos, la historia se vuelve a centrar en Vasya y sobre todo en su relación con Morozko, que es un personaje que ya conocemos prácticamente desde el inicio del oso y el ruiseñor. Y es con estos dos personajes, tanto Vasya como Morozko, con los que se va a desarrollar una subtrama de romance. Y tengo que decir que este es uno de los romances más peculiares, pero aún así más satisfactorios que he leído. Y es que sobre todo el desarrollo que tiene esta pareja bastante singular no solamente permite que se conozcan mutuamente por las escasas interacciones que tienen, sino que también cada una de estas interacciones les permite conocerse más a sí mismos. No sé si me estoy dando a entender, pero al menos esa es la forma en la que yo lo sentí. Me parece una relación totalmente de igual a igual, y que de hecho a mí me hubiera gustado que esta relación fuera el punto central de la historia. Desafortunadamente no es así, pero sí cobra muchísima relevancia, sobre todo para el final del libro. Pero en definitiva, uno de los aspectos que más me ha gustado de esta historia, o al menos de los dos libros que yo llevo leídos, es la aparición del personaje del padre Constantin, que de hecho yo creo que si ustedes son fans del villanazo que es Frollo en la película de Jorobada de Notre Dame, muy probablemente amen odiar a Constantin. Y es que son personajes bastante similares, los dos son hombres de fe, son bastante puritanos, pero en el momento en el que ellos interactúan con una mujer que sí, francamente les mueve el tapete, recaen en estos sentimientos de soberbia de que es la muchacha la culpable de que ellos tengan estos sentimientos de pasión y deseo hacia ella, y no que ellos en verdad analicen sus sentimientos y la situación en la que se encuentran. Y es que ellos recaen en estas actitudes para, en esencia, mantenerse puros, pero creo que estas mismas intenciones vuelven sus actitudes más viles de lo que ya son. No sé si Constantine vuelva a salir en el tercer libro, que es The Winter of the Witch. La verdad es que no estoy muy segura porque todavía no me lo compro, pero de lo que sí estoy segura, y de eso me avisaron ustedes en Instagram,
fue que el segundo libro de esta trilogía sí va a ser traducido por Nocturna Ediciones. No ha habido noticias de cuándo va a salir publicado, pero ya es un hecho de que sí lo vamos a tener en español. Ya el sexto libro de este Wrap-Up es Anti-Racist Ally, An Introduction to Activism and Action de Sophie Williams. Este libro, como casi todos los que no tengo en físico, lo leí en el formato de un audiolibro en la plataforma de Storytel. De hecho, ya desde hace un año tenía muchas ganas de leerlo y creo que ya muchos por el título ya han de inferir que este libro aborda el tema del racismo, pero sobre todo cómo es que todos podemos formar un bloque en común para que ya estas actitudes sistemáticas logren derribarse de una buena vez. A mí en lo personal sí me ha interesado mucho reeducarme en este tema, porque al menos en mi país, que es México, el racismo y el clasismo van de la misma mano y estas actitudes no le han convenido absolutamente a nadie. La verdad, las personas que dicen que la pigmentocracia en un país como México no existe, la verdad es que deberían de abrir mejor los ojos y observar bien el país en el que viven, porque México es un país altamente racista. Creo que lo que más me gusta es que la autora habla de tú a tú y sobre todo pone mucho hincapié en las actitudes que muchas personas creen como buenas, pero que en realidad no tienen el peso que deberían de tener. Entonces creo que sí, este libro, que de hecho el audiolibro no dura más de 3 horas, todos, o al menos la mayoría, los que estén verdaderamente interesados en cambiar, sí deberían de echarle un vistazo. Y bueno, pues ya, así llegamos al final de este largo Wrap-Up. Espero que les haya gustado, espero sobre todo que hayan encontrado una lectura de su interés. A mí me interesaría mucho saber si alguno de estos libros de los que les platiqué les interesa, o también de los libros que ustedes han leído en estos últimos meses, que he estado bastante errática en el canal y no he platicado mucho con ustedes en los comentarios. También no olviden que si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego.